¿podrías platicar brevemente por qué decidiste volverte historiador? Bien, chicos, ¿por qué decidí? Generalmente es por una atracción personal que tengo a la historia, ¿no? Siempre me ha gustado desde que era pequeño, desde que iba prácticamente en la primaria, ¿no? Fue mi asignatura preferida. Hay como en todas las áreas del conocimiento, que ustedes se van a dar cuenta en un momento dado, ¿no? Hay algo que nos atrae. A mí me atrae mucho el conocimiento sobre el pasado, de ahí que como fui desarrollándome, ¿no? Y conforme a lo que a mí las personas adultas me contaban, soy una persona callada pero sé escuchar mucho, ¿no? Entonces me gustaba mucho escuchar a las personas como adultas, ¿no? A mi papá, a los abuelos, a gente mayor, y todo eso me llenó más del interés de aprender, ¿no? Sobre el pasado, de ahí que decidí estudiar historia, aunque en principio no lo hice. Cuando salí de la preparatoria, de aquí del bachillerato, y también estoy en este bachillerato general Ignacio Zaragoza, de ahí estuve un año en UAP, pero en el área de ingeniería. Una cuestión que en un momento dado dije, pues bueno, estudio ingeniería y luego estudio lo que sí quiero, ¿no? Aunque vi que pues iba a ser algo complicado, renuncié inmediatamente a ingeniería, estuve un semestre y me regresé al área de historia. Entonces ya estuve ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y terminé mi licenciatura, entré en el 2001, terminé en el 2006, me titulé, ¿no? E ingresé a hacer mi posgrado, hice mi maestría también en la universidad, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Ahí hice mi maestría también en Historia y posteriormente hice mi doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Entonces, la especialización que he tenido, aparte no solamente es Historia, que eso es generalmente la licenciatura, hay una vertiente general, estudias metodología y teoría, que es en general para hacer investigación y no solamente es conocimiento, ¿no? Sino también aprendes metodología para hacer investigación de diversa índole, ¿no? Ya sea investigación colonial, mesoamericana, investigación de historia universal contemporánea, en fin, ¿no? Ya mi especialidad en sí es que ya empecé a desarrollar desde casi el final de la licenciatura, la maestría y ya el doctorado es en historia de la religión, ¿sí? Y entonces ha sido mi línea de especialización realmente. Entonces el gusto, como ven, ¿no? Se genera cada vez más. Sí tiene sus conflictos, como en todas áreas lo van a encontrar, ya sea laboral, ya sea profesional, ¿no? Pero pues el interés sigue ahí, ¿no? Es algo que no creo que un día lo pierda del todo, ¿no? O sea, es algo que he traído conmigo. Y pues es algo con lo que continuaré trabajando sobre el quehacer histórico. Pero además de ello, ser historiador, chicos, como en otras áreas, ¿no? Significa también tener compromiso social, como en muchas también profesiones que ustedes puedan escoger. No solamente es especializarse en un área del conocimiento porque te agrada, ¿no? Sino hay que también tener una responsabilidad social, ¿no? Sobre todo quienes estudiamos escuela pública, ¿no? Nosotros nos paga no el Estado, la sociedad, ¿no? El Estado prácticamente es el administrador, ¿no? Entonces tenemos un deber de responder, ¿no? De trabajar para ello. De ahí que mis intereses también únicamente no estén centrados en mis investigaciones personales, ¿no? También en realizar ciertos proyectos que coadyuven al beneficio de la comunidad, ¿no? En este caso, nuestro municipio, nuestra cabecera, ¿no? Las Salinas y otras partes también del municipio, como también, pues, de un momento dado buscar otro tipo de proyectos de un impacto mayor, que ayuden a dar algunas respuestas, soluciones o en toda medida de ayudar a la sociedad a mejorar en diversas situaciones. Bien. Ahora nos vamos a hacer las preguntas que nosotros queremos hacer. Bien. ¿Cuál era el comercio de la sal en la historia prehispánica hasta la actualidad? Uy, esa es una pregunta bien grande. Estás hablando de más de al menos 2500 años según algunos artículos, ¿no? Es lo que más o menos te puedo dar el promedio, ¿no? No tengo con exactitud.
Pero por ejemplo, Blas Román Castellón, el arqueólogo que más ha trabajado esta zona, ¿no? Junto con Noemí Castillo, ¿no? Y algunos otros arqueólogos e historiadores que han trabajado sobre la sal, datan que existe trabajo desde el periodo preclásico, ¿no? Hablando en general, no sé, 200 años, porque aparte el preclásico, o sea, estas etapas se dividen, ¿no? Se subdividen, no es una sola, entonces, si no me mal recuerdo, las estimaciones que hace el propio Blas son a partir como del 200 a.C., ya existe trabajo sobre la sal. Él en un libro que sacó hace no mucho tiempo, hace un año, se llama Cuando la sal era una joya, él precisamente trabajó las salinas, las distintas fases en la producción de sal, desde su comercio, ¿no? Bueno, desde su producción, su comercio, e inclusive los materiales que se ocupan y las propias salinas que existen, ¿no? Y en esto él pudo trabajar en distintas partes de aquí en Zapotitlán, sobre todo el área que conocemos de Salinas, ¿no? Encontró salinas prehispánicas, pero salinas que precisamente databan desde el preclásico, la etapa del clásico, ¿no? Y obviamente también del posclásico. Es muy interesante porque él lo que demuestra que existen salinas mucho más antiguas, ¿no? Que las que nosotros conocemos como las salinas viejitas. Y para eso él, bueno, una es que hay una innovación que incluso se hace con el arribo de los mexicas y otra obviamente con el arribo de los españoles. Se innova la producción de sal, pero las salinas más antiguas son salinas pequeñas. Más o menos la técnica de construcción es similar, pero las salinas son más pequeñas porque se producía menos sal. E inclusive más atrás lo que se hacía era pan de sal. Lo que se hacía en ollas, eran depósito de, bueno, cántaros de agua y se hervía y se evaporaba el agua y quedaba ya dentro de las ollas, después se rompía y ya se podía vender esa sal, ¿no? Ese es el proceso más antiguo y que han detallado. Entonces, en ese libro, de verdad, que incluso recibió el premio INA, ¿no? De investigación, de investigación, ¿no? En este año, en el 2017. Se llevó este premio porque obviamente es una investigación bastante, ¿no? Que como en toda investigación no se la hizo en un año, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo. O sea, décadas de experiencia e investigación en campo es lo que le llevó a terminar en esa obra. Entonces la pregunta que haces del comercio de la sal tiene diversas implicaciones, porque precisamente la sal históricamente, como sabrán, no solamente es como un condimento, ¿no? Para agregar sabor a la sal, sino ha servido también como forma de mantenerla, ¿no? De curar los alimentos, la carne sobre todo y algunas otras vegetales o cuestiones así para mantenerlas y conservarlas. En un momento dado, ¿no? Que no existía otro método de conservación. La sal entonces va a ser muy importante por estas cuestiones y porque no es un recurso que se encuentre por todos lados, ¿no? Son zonas escasas de sal en el país, ¿no? O bien encontramos la sal en lagos, ¿no? Que son salitrosos, como unas partes del lago Texcoco en el Estado de México, algunas regiones por Guerrero, ¿no? También encontramos las costas, obviamente, ¿no? Las costas pues, son productoras de sal y obviamente toda esta región entre lo que conocemos actualmente la reserva de la biosfera, ¿no? O bien en un momento dado que pues, la región Puebla, Oaxaca, ¿no? O Mixteco, la zona Mixteca Baja, ¿no? Y claro, parte también de la Mixteca Alta. Y son zonas donde podemos encontrar, ¿no? Manantiales de agua salada. Ya se conoce más o menos, o sea, cómo se genera esa agua salada, ¿no? Por filtraciones y todo. Entonces, esta escasez, chicos, de salinas, ¿no? Lleva precisamente que se exija, ¿no? Un fuerte control sobre ellas. Porque el valor que tiene la sal en su momento dado, ¿no? Se puede comparar al valor monetario, ¿no? O al valor inclusive del oro, de algún metal, ¿no? Porque es un bien que se puede medir o se puede tasar para cambiar productos, ¿no? Entonces pasa en el Tíbet, pasa en otras partes en el mundo, ¿no? Se investigan, ¿no?
la sal generalmente ha tenido ese valor. Entonces la sal aquí, imagínense en el México prehispánico, imagínense ya en el hablamos del clásico, ¿no? De más o menos del 600 después de Cristo, perdón, desde antes, desde el 300 hasta el 800, en esta etapa donde vamos a encontrar el mayor florecimiento de las ciudades en México, en las ciudades prehispánicas, aunque todavía en el posclásico tenemos el desarrollo del Imperio Mexica, pero en este momento donde tenemos gran actividad comercial, ¿no? Lo importante que es estas redes comerciales, ¿no? Entonces imagínense la exigencia, ¿no?, de este mineral. Imagínenselo en esos años que tenemos distintas ciudades. Bueno, Teotihuacán ya era una ciudad casi en decadencia, pero tenía una población enorme, ¿no? Monte Albán, ¿no? Imagínense al sureste. Entonces son ciudades y poblaciones, además poblaciones que están dispersas. Entonces se exige la sal. Entonces la sal debe distribuirse. Pero bueno, podemos hacer otra remembranza. Es decir, ¿no?, ¿cómo llega a controlarse la sal? En esta pregunta, ¿no? Ustedes deben de pensar, ¿no?, que la población generalmente es siempre migrante, ¿no? La población no se origina espontáneamente ahí, ¿no? Generalmente se mueve de un lugar a otro. Entonces la población que nosotros conocemos, ¿no?, nuestro origen étnico que generalmente conocemos como Popoloca, ¿no?, ahora generalmente hay una lucha por una dignificación, ¿no?, propiamente del concepto, no por una determinación, y se termina como Ingiba, ¿no? Responde esta lengua, ¿no?, a un grupo, a un tronco lingüístico, ¿no?, que se termina como Otomangui. Y en estas entran otros grupos lingüísticos, ¿no?, y otras lenguas como los mixtecos, y como el zapoteco incluso, ¿no?, el mije y otras lenguas. Todo ello, ¿no?, hablemos que estos grupos pertenecían entonces a una población que se viene desplazando casi desde la cuenca, ¿no?, en el país, desde lo que es hoy en día lo que eran, bueno, los lagos, lo que eran, y lo que es hoy en día el centro del país, o sea, esta zona de los valles actualmente de México. Se desplaza al otro gran valle, a la otra gran región, ¿no?, que es la gran región Puebla-Tlaxcala, que es el otro lado de los volcanes. Los ejes de los volcanes, que se llaman eje neovolcánico, divide estos dos grandes valles. Entonces ahí, esta población que se desplaza de un lugar a otro, ¿no?, generalmente viene cohabitando con otras poblaciones que existen, ¿no?, hasta llegar a su lugar. No sabemos exactamente en qué, cuándo llegan aquí estas poblaciones. Lo que sí es que son de las primeras poblaciones en llegar y en que se van a plantear, ¿no?, van a encontrar en un momento dado la riqueza de la sal, ¿no?, y obviamente va a ser uno de sus productos para intercambiar. Son sociedades que conocen el valor del intercambio. Estamos en una región donde la agricultura es muy pobre, ¿no? No alcanza para subsistir, ¿no?, en su momento tampoco, en el tiempo prehispánico. Entonces hacía falta otros elementos, ¿no? La sal es uno de ellos, sirve para intercambiar y obtener productos de otras regiones, ¿no? Ya fuese algún objeto de valor ornamental, ¿no?, ya fuese pieles, ya fuese carne seca, ya fuese ¿no?, de productos que venían de otros lados. No sé si eso sí, he encontrado productos de mar aquí, no tengo la idea, o sea, que se intercambiaran. Pero, por ejemplo, si hay en ese momento conocimiento que llegan productos del mar a Teotihuacán, pues es probable, ¿no?, que sí existiera un medio de intercambio. Entonces, la sal sirve como para intercambiar, y su valor, ¿no?, entonces va a crecer tanto que en el posclásico, cuando los mexicas ya llegan, ¿no?, desde el norte al centro, y empiezan a apoderarse como la nueva sociedad, ¿no?, el nuevo ámbito cultural, porque también llegan, y aunque se apropian en parte de la cultura de la zona, también traen sus propias nociones y las imponen, incluso la lengua, el náhuatl, ¿no?, la imponen en todas estas regiones. Popoloca viene del náhuatl, ¿no?, es tartamudo, y así a muchos otros pueblos les imponen sus propios nombres.
Zapotitlán no es un nombre de Popoloca. Eso existe, es un error que se ha venido reciclando y reciclando. No es Popoloca, no es, o sea, se ha traducido, no sé de dónde empezó el origen de traducirlo como Señor Triunfante, pero, y que ese era el nombre originario de Zapotitlán, pero lo cierto que no es. Existen más de 15 Zapotitlanes en toda esta región. Se han preguntado por qué. Porque son nahuas. Porque desde antes incluso de los mexicas, ¿no? Cuando se conquistaba un pueblo, pues se le agrega un nombre. Es una forma de control y de dominio. Es decir, tú eres inferior a mí, tú te vas a llamar de tal forma. No te vas a llamar como tú dices llamarte, o como te llamabas. Te pongo un nombre que te puedas tener ahí, ¿no? Una forma de subyugación. Entonces, esos procesos, ¿no? Generalmente llevaron a que los nombres se intercambiaran. Se cambiaran y se les... ¿no? Y entonces yo creo que lo más razonable, y era parte de lo que en la conferencia también se exponía, era que el nombre más cercano, y que incluso han trabajado algunos arqueólogos, y existe otra arqueóloga e historiadora, se me olvidó su nombre, que ha trabajado sobre la zona arqueológica de Zapotitlán, también ha trabajado sobre glifos, y ella ha afirmado, ¿no? Encontrado unos glifos. Claro, obviamente está abierta la discusión, que el nombre más concreto, y que incluso tengo a través de unos glifos, es Cutá, ¿no? Este nombre que también conocemos al cerro. ¿Por qué Cutá si es Popoloca? Y entonces lo más seguro es que la zona se llamara así, ¿no? Esta región, pero al momento de la llegada de los mexicas y de la conquista de estos territorios, se le impuso el nombre de Zapotitlán. En las matrículas de tributos, que son en el código mendocino, aparece Zapotitlán, ¿no? Y entonces ya se van agregando estos nombres ahí. De ahí que la sal, obviamente, porque los mexicas tenían una forma de negociar muy interesante. Les interesaba que los pueblos trabajaran, ¿no? Que mantuvieran su estructura social, no les interesaba tener en todos lados guarniciones y gente presionando, tenían una forma como de embajadores, pero les interesaba más el comercio, ¿no? Tenían comerciantes, estos que se llamaban pochtecas, que andaban de una región a otra, eran una especie de embajadores también, ¿no? Porque les interesaba que circulara. Cuando se negaban los pueblos, entonces sí, la guerra era un medio, pero generalmente llegaban y se imponían y decían vamos a... Si había una negación, ¡pum! Como una política moderna, ¿no? Muy moderna, así como incluso los norteamericanos. Oye, necesito recursos, ¿me los vas a vender? ¿Sí o no? ¿No? Si no hay una negación, entonces se den otros medios. Los mexicas hicieron algo similar, y entonces en esta región, como en otras regiones, ¿no? La sal, ¿no? Adquiere, ya tenía este valor que se fue ¿no? juntando a lo largo del tiempo. Entonces al arribo de los mexicas la sal ya tiene un valor construido, ¿no? Ya lo que va a suceder entonces es que estos territorios va a existir la necesidad de controlarlos. Ya de por sí, desde el tiempo del clásico, ¿no? Entre teotihuacanos y zapotecas. En el posclásico, con los mexicas encima, obviamente se prefiere negociar, ¿no? Y entonces aquí mantiene cierta autonomía. Esa autonomía que siempre ha sido exaltada, de que el rey Chapo nunca fue conquistado, ¿no? No, más bien negoció, pues obviamente, ¿quién se iba a meter con el imperio mexica, no? Cuando tú tienes un ejército que no es ni no sé, la 20ª parte de lo que era el imperio mexica, ¿no? De ahí que se negocia, y la sal es un recurso que llega constantemente a México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, la sal en ese periodo es muy interesante, ¿no? Su trabajo. Eso también Blas Román lo ha trabajado, lo han trabajado algunos otros arqueólogos también, ¿no? Sobre la sal, pero creo que el que más ha trabajado sistemáticamente es Blas Román, a través de la arqueología. De la historia se han hecho otros trabajos, históricamente. El problema es que históricamente pues solamente se ha trabajado con las fuentes ya del periodo colonial. Ahí se han trabajado más sobre el comercio de la sal. Y encontramos muchas investigaciones alrededor de ello, ¿no? Unas de ellas son de Juan Carlos Andrade, ¿no? Otras son de Hidelberto Martínez,
Otras son del profesor Sebastián Bonduce, un profesor que trabaja en Oaxaca, doctor, trabaja desde las lenguas, trabaja desde la arqueología, la lectura de los códices, pero también ha trabajado los archivos coloniales. Entonces, muchos de ellos han aportado en la investigación, ¿no?, una serie de datos muy interesantes. Muchos de ellos a partir de un códice que se encuentra en el archivo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que se llama el Tequiclato de Zapotitlán. Recuerden, el tequit era como el trabajo en común, ¿no? Y entonces ese documento, que es un pliego de venado, de piel, existe ahí un registro hecho por un escribano, ¿no?, que es mandado a hacer un censo. Ese documento estuvo mucho tiempo guardado, hasta que se trabajó en el siglo XVIII. Hay un investigador que lo trabaja, europeo, queda ahí en el olvido nuevamente y es hasta el siglo XX donde se vuelve a trabajar. María Teresa Sepúlveda también ha hecho un trabajo de ello. Entonces, este tequiclato, ¿no?, después de diversas investigaciones, se da que es de Zapotitlán Salinas, porque se pensaba que era el Santiago Zapotitlán, que está allá en el Estado de México, ¿no? Allí hay un Santiago Zapotitlán, se creía que era de Zapotitlán. Después, ¿no?, mediante esta comparación de datos y de dónde se encontraban estos escribanos en su momento, y además porque trae escrito distintas descripciones en la lengua tanto náhuatl como en guiba, ¿no?, poloca, se da cuenta de que habla, y además de algunas localidades, de que era el Zapotitlán, ¿no?, San Martín Zapotitlán. Y entonces ya mediante esto se afirma, y ya es uno de los documentos más antiguos que tenemos. Si no, ahorita no me falla el dato, es de 1546. Es uno de los documentos que pueden ir confirmando en qué momento se traslada la cabecera de se traslada la población del cerro, ¿no?, de la Máscara, de la zona de Cutá, hacia lo que va a ser este pequeño valle, hacia lo que hoy es Zapotitlán, ¿no?, la cabecera, más o menos en 1540 y tantos, porque se encuentra ese censo que ya nos habla de esta región, ¿no? Ahora, existen otro tipo de documentos, chicos, que están generalmente en los archivos de notarías. ¿Por qué los de notarías? Porque ahí se hacía compra y venta de la sal, y existen algunos de estos registros. Yo tengo documentos que estuve investigando para precisamente la conferencia que iba a dar en octubre, y porque también los tengo guardados para una futura investigación, ¿no? Existen documentos en el Archivo General de Indias, ¿no?, que está en España, ¿no?, y que tendrían que, si quisieran un día consultarlo, tendrían que ir hasta Cádiz. Parte de él ya está digitalizado, pero otros no. Digitalizado incluso algunos mapas que yo presenté, se encuentran ya digitalizados, pero mucho material no. Entonces, existen algunas cartas de conquistadores, que sean de Rodrigo Segura, ¿no?, y algunos textos, algunos libros, como los de Motolinía, ¿no?, que nos hablan precisamente de la región. Podemos ir juntando todas estas fuentes para trabajar, ¿no?, lo que es la historia de Zapotitlán, y ahí encontrar parte también del comercio. Yo lo del comercio de la sal, aunque ya no lo exploté mucho porque me faltaba tiempo, y también no solo para hacer una investigación más profusa, sino también para presentarla, ¿no?, fue a grandes rasgos. Pero en el archivo de notarías existe gran información para contrastar lo que se tiene, ¿no?, sobre el cacicazgo, y cómo había otros cacicazgos menores, ¿no?, que existían en la cabecera, no solo del cacicazgo Pacheco, la familia tanto de Martín Pacheco, Joseph Pacheco y todos estos personajes, sino había cacicazgos secundarios, con que la familia principal hacía contratos matrimoniales, ¿no?, y se podrían negociar para mantener la posesión. ¿Sobre qué? Sobre la sal. Sigue siendo el valor principal de esta cabecera. Ganado mayor no había, ¿no?, hasta esos momentos se empieza a introducir, pero nunca esta zona va a ser de un gran ganado, porque no hay gran alimentación, ¿no? Tampoco cosechas, ¿no? Entonces,
la sal es el valor que aquí se tiene, ¿no? Y es el control, los encomenderos, ¿no? Sobre lo que van a estar los Segura, ¿no? Rodrigo de Segura, y después otro encomendero que se queda a cargo, ¿no? El cacique local, la familia Pacheco, que va a estar durante algún tiempo, ¿no? Y los caciques secundarios van a tener la posesión sobre ello. ¿Qué van a lograr en todo ello? Entonces, que la sal se distribuya tanto para alimentación en distintos mercados de la región, ¿no? Para el pago de la corona, ¿no? Y además, porque a veces era en especie, a veces en moneda, ¿no? Y también se mandaba a las minas, porque antes de que hubiera una exportación de mercurio, o se importara mercurio desde el Perú, ¿no? Que era muy caro además, la sal funcionaba como para sustituto del azogue general para separar la plata de los minerales. Entonces generalmente se mandaba a Hidalgo, se mandaba al norte. Entonces todo ello, la sal sigue teniendo ese valor en la región. Las familias salineras, ¿no? Sí tienen una posición enorme, y eso nos permite ver distintas cuestiones. Una que yo vi precisamente por los mapas que han hecho los distintos autores que han trabajado sobre ello, sobre dónde se encuentra el cacicazgo, los límites, como también dónde se encontraban las salinas. Blas Román lo hace unos mapas, Teresa Sepúlveda hace otros, ¿no? Y por ejemplo estos mapas nos muestran que el cacicazgo tenía una extensión, ¿no? Que llegaba hasta lo que hoy es Tilapa, pero no esta Tilapa que está por Cuscatlán, ni esta Tilapa que nosotros conocemos, ¿no? Y un lugar que se llama Juquila, que así se llamaba esta zona, que está muy pegada a Coislahuac, que incluso hay un pleito por más de un siglo, que está en el Archivo General de la Nación, de ese pleito sobre esas tierras, porque eran tierras muy ricas en agua, para las salinas, en agua dulce para las plantas, ¿no? Tenían árboles frutales, y además porque pues, era un bien preciado, ¿no? Y tenía esa extensión hasta esta zona, parte de lo que es San Bartolo, ¿no? San Marcos Necozcla, ¿no? Rodeaba Tehuacán, llegaba pegado a Tepeji de Rodríguez, ¿no? Obviamente muy pegado hasta Chazumba, ¿no? Y llegaba hasta rodeando, bueno, sí, Chazumba, toda esa parte. Es una región muy extensa, y en muchas de ellas existen salinas. No solo es esta zona, le digo, existe esa parte. Tehuacán también tiene salinas, pero tiene menor salinas controladas. El mayor cacicazgo en salinas es el de Zapotitlán, ¿sí? Ahora, nada más una acotación, se llaman caciques, es un término que se agrega en la colonia, ¿sí? Es un concepto para denominar al señor, ¿sí? Al señor de esta zona. No sabemos en Popoloca bien cómo se mencionaba, ¿no? En el náhuatl tenía otro nombre, ¿no? Que generalmente era tierra-agua, ¿no? Era el Altepet, ¿no? Esa era la unidad regional y política. En Guiba no tengo un conocimiento claro, no he encontrado una fuente que nos diga, pero sí, más o menos, a esta pequeña unidad, ¿no? Denominada. Y bueno, estos señoríos, ¿no? Después van a recibir el nombre de cacicazgo, pero no es el mismo valor conceptual, ¿no? ni histórico de los caciques después del siglo XIX, ¿no? Esta es otra forma, porque tenían un cierto grado de nobleza, porque los españoles conservan ese valor, la nobleza de las familias indígenas, de algunas familias indígenas, ¿no? En todo el reino. Entonces, lo que va a tener en ese aspecto, se van a controlar la sal, ¿no? En tiempos coloniales, lo controla generalmente el cacique, pero también lo controla el encomendero, ¿no? Que tiene que llevar el tributo real, y la iglesia. La iglesia también exige su parte. Hay una riqueza de estas familias que hoy en día ya no la podemos ver, porque por desgracia hemos derribado gran parte de la riqueza histórica y arquitectónica, el patrimonio arquitectónico que teníamos. Ya nos quedan pocas casas en el centro, pero esas casas eran enormes y nos hablan de la opulencia que tenían estas familias. Hay una familia, ahorita no recuerdo el nombre de la persona, de la señora,
que tenía propiedades en la ciudad de Puebla, en el centro histórico, en el siglo XVII, ¿no? Por ahí por 1600 y tanto, y le arrendaba casas a los dominicos. Ello nos habla del valor, ¿no? de las propiedades que tenían estas familias que poseían las salinas en esta zona. Ustedes también lo pueden ver en la construcción del templo. Es un templo de dimensiones que correspondían generalmente en su momento a una ciudad más poblada como Tehuacán, no a una población pequeña como era Zapotitlán, ¿no? Hablando de la densidad poblacional. Lo que quiere decir que tanto se lo permiten porque hay gente con recursos, o también tiene cierta nobleza, ¿no? Estas familias indígenas, y les permiten la construcción de un templo de dimensiones, ¿no? Grandes. Porque no únicamente era el sacerdote que decía, se me antoja hacer una iglesia grande, o también alguien de la comunidad, ¿no? Tendría que haber unos acuerdos, ¿no? Para negociar precisamente dónde se construían templos de esas dimensiones y dónde no, ¿sí? Y dónde se les permitía hacer parroquias y dónde no, dónde nada más eran visitas de doctrina. O sea, todo ello era controlado ya por la corona española. Entonces, nos habla que estas familias del Zapotitlán tenían un nivel de vida muy grande. Incluso en la ciudad de Tehuacán tenían muchas casas. Hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿no? Hay registros de que muchas de esas propiedades eran de gente de Zapotitlán, porque tenían esa riqueza a través de la sal, ¿sí? Al igual que otras familias en Tehuacán a través, pues, de las cosechas de sorgo, trigo, otros minerales, o de otros recursos, ¿no? Pero aquí era la sal. Entonces, la sal va a ser un recurso durante toda la colonia que se puede bien distribuir en los mercados, siguiendo una forma nuevamente para alimentación, para regar a los alimentos, para conservarlos, para la minería, ¿no? Para el alimento también del ganado. Es un valor que sigue siendo muy importante, ¿no? De ahí que su control va a seguir siendo exclusivo en esta área. Bien, ya en el siglo XIX, pues no, los datos son inconclusos. No se ha investigado mucho en el siglo XIX, además es un periodo convulso, ¿no? Que no nos permite ver exactamente hacia dónde se mueven las redes comerciales, ¿no? Y no hay gran investigación. La mayoría de libros de investigaciones que se han hecho, ¿no? Y bueno, yo lo que trabajé más sobre el siglo XVI fue lo que estuve trabajando en notarías. Pero la mayoría de investigaciones en el siglo XIX no permiten ver, ¿no? el comercio de la sal. Habría sí que trabajar en ello. Para el siglo XX pues ya es más local y ya nos permite hacer investigaciones incluso de forma oral, nos ha permitido a otras generaciones, ¿no? Para saber en qué forma se distribuía la sal, los mercados, las rutas comerciales, ¿no? Sigue siendo una ruta... Para la Ciudad de México existían 3 rutas, ¿no? Ya fuera esta ruta que generalmente conocemos por Tepeaca, ¿no? La otra ruta que va por San Bartolo y llega a San Juan Ixtaquistla, y esta ruta que va por Guajuapan de León y sube por Puebla nuevamente hasta el cielo, ¿no? Entonces son estas prácticamente las rutas que han coexistido hacia la costa también, ¿no? Aunque en menor grado, pero generalmente hacia la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla eran las rutas y sus centros de comercio, obviamente, ¿no? Y también bueno, Tehuacán es el mercado regional por excelencia y donde se ha intercambiado. Entonces, habría que ver, ahí sí hay que hacer un trabajo también mayor, pero ahí nos permiten otro tipo de fuentes, trabajar en qué familias van poseyendo la sal, ¿no? En su momento dado. El cacicazgo del siglo XIX llega hasta el siglo XIX, ¿no? Perdón, del cacicazgo de la familia Pacheco llega hasta el siglo XIX, ¿no? Y permite ver la continuidad, ¿no? De esta familia en el control de las principales salinas. Tendrían que ustedes revisar, darse un día, caminar, chicos, por donde están los parajes antiguos, ¿no? Y ver, ¿no? Ya sea de esta parte de lo que es Cutá, al pie de Cutá, hay muchos parajes abandonados, los históricos que están por ahí tirados, ¿no? Donde van a encontrar las distintas salinas, algunos que mantienen ciertas familias todavía, ¿no? De este lado, y bueno, las salinas que se encuentran hasta el Rincón. De este lado están las otras salinas que están para el lado de las ventas, en fin, deberían de hacer un recorrido para que vean
la diversidad que existe entre las salinas antiguas, ¿no? Y pueden notar las salinas más antiguas, las, ¿no?, prehispánicas, de las más antiguas a las cómo se van modernizando hasta las salinas contemporáneas, y ver cómo este proceso ha continuado a lo largo del tiempo. Incluso hay familias que han ostentado el poder de esas salinas por mucho tiempo. Pues aquí ya ustedes, bueno, saben algunas familias que han poseído las salinas, ¿no?, históricamente. De esas siguen siendo las familias Pacheco, que después de que se van de este pueblo, ¿no?, al menos la familia que continuaba de esta ascendencia, y después la que misma que es de Monseñor Pacheco, tienen gran cantidad de salinas que después las van a vender. Ahora muchos de la población tenemos salinas, ¿no?, pero es precisamente porque esta familia se fue deshaciendo, ¿no? Ya sal, y muchos de sus niños se fueron, ya no regresaron, vendieron sus casas grandes en el centro, ¿no? Entonces muchas de sus familias se deshicieron de eso, y ya otras personas, ¿no? Porque recuerden, no todos podían tener las salinas, ¿no? Pues si hablamos que es un recurso principal, solamente la gente principal las tenía, ¿no? Esta familia que viene heredando el cacicazgo y estos cacicazgos menores. De ahí no. Los demás eran peores, ¿no? Y se dedicaban su trabajo ahí. Ya en el siglo XX ya eso se va transformando y cambia. Bien. Pasemos a otra pregunta. ¿Cómo ha ido evolucionando el proceso de la sal? ¿Cómo va evolucionando el proceso de la sal? Híjoles, ahí sí habría que trabajar más con los que se dedican actualmente a la sal, porque entienden más el proceso de... Yo lo hice para esta investigación histórica, pero busqué más las redes, todo eso. El proceso de la sal, ¿no?, lo que te puedo, según estas investigaciones, ¿no?, que pasó a ser de estas ollas donde el agua se servía, a la creación de estos panes, que incluso ustedes iban a los tiraderos de barro antiguo que existen, se van a encontrar estos cilindros que funcionaban precisamente para hacer los panes de sal, unos mosaicos, ¿no? El proceso generalmente es básico, aunque cambia en cierta medida algunos pasos de la técnica, ¿no?, que es obtención del agua mediante la evaporación, ¿no? Y se puede ir filtrando esa agua en distintas ocasiones para obtener la sal. Los métodos van cambiando porque generalmente si ustedes tienen una alberquita más chica o un recuadro con una menor cantidad de agua, el proceso de evaporación es más rápido, ¿no? Incluso ustedes ven, los materiales son especiales, las rocas que tienen, ¿no?, se calientan bastante. La cal que se utilizaba antes era una cal local, entonces eso permitía son impermeables y además se calientan más, y esto permite que el agua se evapore y más rápidamente se produce la sal. El proceso de hoy, pues, también sigue teniendo más o menos el mismo, ¿no?, ustedes lo pueden ver, pero consta de una calentadora y una salinera, ¿no?, donde se deposita el agua en distintos momentos y se intercambia, porque el agua obviamente sale con diversos minerales, ¿no?, entre ellos casi a veces lodo, ¿no?, pero muchos de esos minerales se van sedimentando según su peso, y entonces por eso intercambian el agua de una salina a otra, hasta que sale la sal más pura, ¿no?, y al último la sal más gruesa, que es la de ganado. Yo les recomendaría ahí sí trabajar, si quisieran ver más sobre los métodos contemporáneos directamente de un salinero, lo hicieran con ellos. Que entrevisten a los salineros más viejitos, más grandes de Zapotitlán, que han mantenido estas técnicas a lo largo de mucho tiempo. Porque, bueno, yo nunca me he dedicado a la sal, ¿no?, a trabajarla, entonces conozco así a grandes rasgos el proceso de la sal, pero no a menor cantidad, no tan detallado, ¿no?, ahí sí, para que les invento. Ahí sí investiguen con alguien que actualmente sigue trabajando sobre el proceso de la sal, ¿no?, trabajando directamente, porque pues ya va hasta donde sea el rallado, el paleado, ¿no?, se saca, se seca en los canastos para que se escurra el agua, después se deposita en las cuevas, en fin. Pero lo que puedo mencionar es que sí, el proceso sigue siendo, ¿no?, prácticamente. Y si ustedes vemos estas técnicas, como les decía, que mencionaba Blas Román, ¿no?, que nos menciona que se calentaba en ollas, que después existen también formas de hacerlo mediante estas
salinas más pequeñas, donde la evaporación es más rápida, en fin, y que esto se va transformando. Como les decía, con los mexicas se introduce una salina más grande, ¿no?, que la que se utiliza originalmente por los Inguibas o los Popolocos. Y posteriormente, con los españoles se introduce una salina mucho mayor, ¿no?, porque les interesa mayor producción de sal. Entonces ya se excavan, ¿no?, mayores pozos y en fin se va aumentando la producción de sal. Eso es muy interesante porque nada más para terminar esta pregunta, si ustedes ven, hoy en día hay un interés de producir mucha sal para ganado, ¿no?, para mezclarla con otros minerales. Entonces lo que interesa a veces ya no es tanto la calidad de esa sal, sino que se produce una gran cantidad de sal. Entonces han hecho algunas salinas enormes, ¿no?, a comparación de las que se hacen. La evaporación es menor, la calidad de la sal es menor porque no lleva el mismo proceso paulatino y lento de las otras salinas, ¿no?, y entonces va a contener mayor cantidad de minerales. Aquí una sal que va a llevar un proceso más lento y se va filtrando, ¿no?, poco a poco, y la sal que obtienes es más pura. Pero lo que interesa es una gran producción porque es para el ganado, ¿no?, y porque es lo que ahora está dejando dinero para las familias, ¿no?, la sal para ganado. Entonces de ahí pues el método ahí sí cambió drásticamente porque, pues bueno, pero se conserva a la par un método tradicional. Hay técnicas, digamos, mejoras en cuanto a que, bueno, ya la gente no sube el agua al lomo, ¿no?, pero sí ya utiliza bombas, pero esos son recursos, ¿no?, pero el método sigue siendo casi prácticamente el mismo. ¿Cuál es la importancia de la sal en la economía, en lo social y en lo político en Zapotitlán actualmente? Pues creo que sí, es interesante tu pregunta. Hoy en día hay muchas familias que encontraron esta nueva forma de obtener recursos a través de la venta de sal para ganado, mezclándola con distintos minerales, llevándola a distintos estados en el país, ¿no?, y obviamente aprovechando en las zonas ganaderas de la consumo. Eso ha impulsado a que diversas personas, ¿no?, en nuestra comunidad se dediquen ahora a producir sal para ganado, ¿no?, mezclándola con zeolita y otros minerales, ¿no?, con distintos valores nutricionales, ¿no? Eso la economía, creo que aumentó el potencial económico de la sal, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de los que siguen la forma tradicional de llevarla al mercado y venderla de a poco. En los intercambios sigue habiendo el trueque en la ciudad de Tehuacán, ¿no?, que cambia sal por otros productos, en fin. Entonces esa sigue siendo una economía más de subsistencia. Sí te deja recurso, puede haber un plus, pero generalmente sigue siendo de subsistencia hasta donde yo lo veo, ¿no? Generalmente es un trabajo para una vida diaria y cotidiana, ¿no? Pocas familias, o sea, bueno, que tenga mayor control del número de salinas en su posesión, pues puede ir sí, obteniendo una plusvalía, un mayor ingreso que al futuro les sirva para comprar otra propiedad o algo, ¿no? Pero generalmente sigue siendo un poco más de que subsistencia. Hoy en día, con las nuevas aportaciones ¿no?, desde intereses a nivel global sobre el turismo, ¿no?, sobre los productos orgánicos, ha impulsado otra forma, que es precisamente las sales naturales para la alimentación orgánica. Y ahora Slow Food, esta organización que ha entrado últimamente a nivel mundial, pero bueno, incluso antes de Slow Food, ¿no?, la sal se empezó a impulsar para el consumo como un producto orgánico, ¿no?, natural, y se consume en los grandes restaurantes, ¿no?, y te la venden así, sal, ¿no?, alimentos producidos con sal orgánica, y todo orgánico, y entonces un plato que te cuesta generalmente como 100 pesos, 80 pesos, te va a valer 500 pesos, ¿no?, porque todo es orgánico, desde la carne, ¿no?, las verduras hasta la sal. Se han vuelto estos productos snob, ¿no?, como se denomina este concepto de este interés de ascender socialmente de algunos grupos, ¿no?, y estos intereses en consumir nuevas, de moda incluso intelectual, yo lo llamo así, de muchos grupos que, bueno, saltan sus diferentes intereses, ¿no?, en lo cultural, y consumen esta sal, y eso ha generado otro valor a la sal que se produce, incluso como la de Zapotitlán, que es comercializada. Ha
se ha intensificado, ¿no?, la variedad en el producto de la sal, como ustedes lo pueden ver, ya no solamente es para el consumo orgánico o para el ganado o para la conservación de estas, sino también sales minerales para baño, sales curativas, ¿no? Y en fin, esto ha diversificado la producción de este bien común que es la sal, ¿no? Y que pues hay muchas familias y personas han encontrado, ¿no?, pues una forma de obtener más recursos, ¿no?, en este producto, ¿no?, que es la sal. Ya no solamente para el consumo, sino ya también tiene otros valores agregados. En Zapotitlán, Salinas, lo interesante es que nosotros no hacemos uso de ello, ¿no? Poca gente aquí se va a bañar con sales, ¿no?, y de olores, ¿no? Poca gente va a decir, ah, sí, porque el orgánico. Comemos la sal porque ha sido consumo histórico, ¿no?, de Zapotitlán. Entonces no es porque ay, ya ahora vamos a comer pura sal para tener una vida saludable, ¿no? Pura sal orgánica, es pura sal producida en nuestra salina, ¿no? Lo seguimos consumiendo y lo vamos a seguir consumiendo, incluso alternamos sal de mesa, que llamamos, que es la de manos, con la sal del lugar, ¿no? Porque las familias saben, sobre todo las madres de familia de nuestra población, que qué productos o alimentos salen mejor con cada sal, ¿no? Pero es una cuestión cultural, histórica, propiamente de Zapotitlán. Se puede compartir en otro lado, sí, ¿no? Pero generalmente esto es de aquí. Entonces, los productos que se están haciendo hoy cotidianamente, hoy en día, son para un consumo, ¿no?, de una población diferente que la de Zapotitlán. Benefician en la introducción de ellos, sí. Lo que sí puede ser que contemporáneamente está ayudando a que se haya mayor conciencia en la conservación de las salinas, de esto como patrimonio, y también del trabajo que es sobre la sal, porque pues muchas de nuestras generaciones ir a trabajar en las salinas dicen, pues oye, es pesado, no hay recursos, no hay mucha paga, ¿no? Y pues bueno, ¿para qué? Entonces, a un tiempo aquí era el Onix, ¿no? Trabajábamos. Quien no, pues buscaban otros lados. Y quien no, ya migraba, ¿no? Hoy sigue siendo la migración. Entonces, puede ser que hoy ofrezca una dimensión distinta sobre la misma cuestión material como patrimonio, como también el mismo labor del trabajo sobre la salina. Puede ser que ya en generaciones como las de ustedes, ¿no?, y haya un interés en esa preservación, ¿no?, y la sal tiene un valor agregado, ¿no? Y bueno, vienen turistas a ver nuestra sal, vienen a ver esto, hay gente interesada, personas como Diego, ¿no?, que ya ahorita están promocionando la sal a nivel internacional, ¿no?, mediante esta asociación que es Slow Food, ¿no?, y están presentándola en Italia ahorita, haciendo gala, ¿no?, de un producto que es originario de Zapotitlán, así como de otros productos, ¿no? Pero el impacto generalmente en todo proceso es tanto hacia el exterior como hacia el interior. Vamos a ver cómo esto empieza a transformar lentamente la relación de los zapotitecos con la sal, ¿no? Porque para ese momento parecía que nos distanciábamos de ello. Decíamos, bueno, la salina no produce un poquito, es subsistencia, hay que buscar otras formas. El Onix abrió a ello en un momento. Dijeron, no, pues aquí va a estar la nueva riqueza, ¿no? Destruyeron salinas enormes para hacer las canteras. Toda esa zona de canteras eran salinas. Las destruyeron porque ahí había piedra. La piedra ya se acabó, ¿no? Ya no 2 o 3 familias pueden hablar que pueden mantenerse de ello, ¿no? La mayoría, pues no. En cambio la sal es un bien que, aunque es pesado, continúa, mientras no deje de llover, ¿no? Es constante. Y bueno, por eso les digo, entonces esperemos que esto cambie la relación. Además ya no muchos pueden migrar tampoco, ¿no? Ya no es como hace 20 años, incluso cuando yo salí de la prepa, donde mi generación se iban en manada, pues porque les costaba, no era tanta dificultad cruzar, ¿no?, hacia los Estados Unidos como migrantes. Entonces, pues decían, nos vamos, a los 15 días ya estamos allá, podemos trabajar, tener una mejor forma de vida, ¿no? Hoy en día eso se ha dificultado, ¿no? Entonces, o le buscas salvar por otros medios o con otro tipo de trabajo o en la preparación, ¿no?, profesional. Pues hay que ver esto. Por última
Para concluir, o sea, queríamos preguntarle un recuerdo que tenga aquí de Zapotitlán, bonito. ¿Un recuerdo bonito? De acuerdo con esta, así toda la información que nos ha dado. Pues no sé qué. A ver, una noción distinta de lo bonito, lo agradable, pero bueno, sí hay recuerdos, ¿no? Miren, constante de Zapotitlán. Yo sí tengo un aprecio por mi comunidad, bastante, aunque mi formación también profesional, mi visión también tanto de la vida como profesional, también busco tener una cierta imparcialidad sobre lo que veo, ¿no? Entonces ni me ciego a que mi Zapotitlán es bello de todo, obviamente tiene sus problemas en muchos aspectos, ¿no? Pero sí también tengo un aprecio emocional, ¿no? con mi tierra. Pues yo creo que de viejo no deseo estar en otro lado más que aquí, ¿no? Ahorita viajo por cuestiones de trabajo, ando en otros lados, ¿no? Pero sí hay un cierto aprecio tanto por su medio ambiente, su riqueza cultural. A mí me gusta caminar mucho, ¿no? Salgo tanto a caminar en distintas partes, visitar las salinas, subir a Cutá, subir a otros lados del cerro, andar buscando cosas, ¿no? Entonces sí tengo un gran aprecio en ello. Ya no les hablé, bueno, sistemáticamente de lo que fue la conferencia, pero nada más con respecto a ello, por ejemplo, no sé, hay una situación extraña con los cronistas, ¿no? Porque los cronistas generalmente, a mi forma de ver, ¿no? Sí hay una exaltación a veces un tanto desmedida, como yo lo veo, es una perspectiva, ¿no? Es muy emocional el relato histórico que narran los cronistas. Y entonces de ahí la diferencia muchas veces con los historiadores, porque como los historiadores a veces somos pretenciosos y queremos ver lo más neutral y tal, ¿no? En los asuntos históricos, ahí sí hubo cierta diferencia, porque obviamente yo exalté algunas cuestiones, remarqué por ejemplo este asunto que, pues bueno, la versión que se cuenta sobre Zapotitlán, sobre todo como conocimiento histórico, obviamente para el turismo, para eso pues sí la podemos adornar, ¿no? Pero como conocimiento histórico había que estar más al pendiente de algunas cuestiones, tener cuidado con hacer afirmaciones, ¿no? O reciclar esta información constantemente si realmente queremos tener una información más sobre los asuntos históricos o los eventos históricos o los procesos históricos también, ¿no? Y de ahí que me hacía mención que pues lo que hubo no había un señor triunfante, ¿no? Había un político, había un gobernante que supo negociar en distintos momentos, ¿no? Y en un momento dado renunció al poder, ¿no? Para salvaguardarse así personalmente o la comunidad, eso sí no lo sabemos, ¿no? Pero a través de eso que él logró negociar tanto con los mexicas como los españoles, ¿no? Porque él no hubo un proceso de conquista como tal, aunque los de Tepeji dicen afirmar que sí, que su señor conquistó estas zonas, ¿no? No hay una información fidedigna que diga sí los zapotecos, pero porque hay una fuente de un cronista, de un conquistador, que nos habla que tanto Zapotitlán como Teotitlán como Coscatlán llegan con Cortés cuando está en Tepeaca y ofrecen, ¿no? Precisamente no hacer la guerra, ¿no? Subyugarse al nuevo señor Carlos V. Y entonces eso nos muestra, ¿no? Que lo que sucede con su momento con Joseph Pacheco, ¿no? Bueno, antes de Martín Pacheco y sus hijos y bueno, lo que nosotros conocemos como el rey Chapo, ¿no? Es que él ofrece una negociación, ¿no? Para salvar estas tierras, precisamente que le permitieran continuar aquí, gobernando a la par de que había un encomendero, ¿no? Para que pues, él siguiera en esa posesión. Pero él nunca lucha no se pone nunca a los españoles.
¿sí? Incluso niega el apoyo que tenía por un acuerdo de lealtad a Moctezuma. No da su apoyo, como muchos otros pueblos. Pero precisamente porque funciona la guerra psicológica que emplean los conquistadores, ¿no? De tabla rasa, es decir, pueblo que no se sometía lo quemaban para muestra del otro, ¿no? Entonces para muchos es lo que lleva a muchos pueblos a doblegarse y a someterse y a los nuevos conquistadores, porque en sí ellos no tenían una autonomía, ¿no? Perdón, una independencia, tenían cierta autonomía, ¿no? Pero no eran libres totalmente, porque rendían tributo. Entonces ahora cambian de tributario, ¿no? Pero en eso hay un mayor impacto sociocultural, entonces tienen que cambiar también de religión, tienen que adoptar una nueva lengua, tienen que adoptar una nueva forma de organización social, ¿no? Nuevas costumbres. Es un proceso mayor. Pero en ello, ¿no? Como les decía, pues sí, con los cronistas como que les pesó eso, pues es que no va por ahí, ¿no? De hacer estas exaltaciones constantemente, ¿no? O bien, ¿no? Porque pues estos procesos son diferentes. O sea, eso que aquí una historia que constantemente se platica, ¿no? Que la gran lucha entre los tepejanos y el señor Cutá, ¿no? Y hay gente que dice, pues lucharon más de 100.000 personas. Dices, bueno, 100.000 personas no era ni el ejército de Moctezuma, ¿no? Entonces son datos que se reciclan, se exaltan, a veces, ¿no? Y entonces, eso era parte de lo que yo comentaba, ¿no? Y algunas otras cuestiones que fui mencionando. Entonces, creo que ello causó cierta molestia o tensión más bien, una tensión. Yo creo que faltarían otras pláticas con ellos, ¿no? Con los cronistas. Yo los respeto porque al final de cuentas es una forma de memoria histórica, ¿no? Es gente que a lo largo del año ha recogido a lo largo de su vida ha recogido información, ¿no? Ha tenido acceso a materiales, ha escuchado, ¿no? Y eso es interesante. Y yo como tal también lo respeto bastante, ¿no? Y creo que lo que debería faltar es un diálogo mayor para que podamos entendernos, ¿no? O sea, obviamente a mí me pidieron una conferencia, me pidieron, ¿no? Hablar desde la historia, ¿no? Entonces desde ahí yo me posicioné, ¿no? Entonces yo no me posicioné como alguien que deseaba exaltar a su Zapotitlán, sino alguien que quería mostrar la historia de Zapotitlán. Pero obviamente sí tengo una aprecio emocional por mi población, ¿no? Sí, me gustan mis tierras, sí me gusta andar aquí, me gusta tener su gente, me gusta convivir. Y como en todos lados hay pleitos, eso es imposible a menos que te vayas de ermitaño, una parte donde no convivas con nadie, ¿no? Pero yo creo que hasta con un mosco te puedes estar peleando, ¿no? Porque hay siempre cierto desagrado, ¿no? En lo humano, ¿no? Que es difícil evitar, ¿no? Entonces, eso es posible que lo encuentres, ¿no? Pero, obviamente, además de todos esos conflictos, sí tengo Zapotitlán, me gusta, como digo, mucho caminar. Yo recuerdo las primeras veces que mi papá me llevaba a caminar al monte, ¿no? Que me contaba de las salinas, que me contaba de esto, que me contaba de los abuelos. Entonces, todo eso sí es un recuerdo que perdura en mi memoria, ¿no? Y que es lo que digo, pues bueno, me agrada estar en Zapotitlán. Me agrada hacer algo por Zapotitlán, ¿no? Y pues aquí voy a estar. ¿Todavía? Pues muchas gracias.